Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 56. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, estamos en serie de invitados todos los días. Vamos a hablar hoy de psicología, por lo tanto nos acompaña acá un psicólogo, psicoanalista y especialista en psicodrama. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. Tengo que hacer ahí una pequeña corrección porque no soy psicoanalista, Ok, eh, pero sí psicoterapeuta, ¿no? ok, ok, Digamos, ok, eso, solo ok. con una pequeña corrección. Digamos, he leído mucho de psicoanálisis y he estudiado en la Universidad de Buenos Aires, que el psicoanálisis es como la gran madre o el gran padre, pero no es mi especialidad el psicoanálisis. Creo, o sea, podríamos, de hecho, iniciar esta conversación, creo que por ahí. ¿Cuál sería la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis es una de las escuelas de psicoterapia. Hay muchas escuelas. Eh, el psicoanálisis se lo considera como algo, se lo nombra como la psicología profunda o la psicología dinámica. Y, digamos, la técnica fundamental del psicoanálisis es la asociación libre. Digamos, el estereotipo del psicoanalista es esta persona que se queda callada durante casi toda la sesión escuchando al paciente y las pocas intervenciones que hace el psicoanalista son más bien de corte. Por ejemplo, bueno, terminamos acá la sesión, Ajá. como para dejarte pensando sobre algo de lo que estabas diciendo. O señalamientos, ¿no? Que es como, bueno, quizás alguna pregunta, ¿no? ¿A qué te hace acordar esto que dijiste? O, no sé, te recuerda a alguien de tu familia esta frase, ¿no? Como señalamientos, pero las intervenciones son muy breves, muy acotadas, o bueno, al menos esa fue mi experiencia como paciente con psicoanalistas, ¿no? No todos los psicoanalistas son iguales, hay psicoanalistas que son más ortodoxos, más Ujú. lacanianos, por ejemplo, o más freudianos, Ok. eh, y entonces que son más, por ejemplo, los que usan el diván, ¿no? Como Sí. otro recurso, ¿no? Esto de acostarse y mirar el techo para no tener la mirada del psicoanalista como un estímulo. O sea Eh, que esta como tal no es como un estereotipo así hollywoodesco, sino que en realidad es algo que se suele usar, esto del diván y acostarse y todo esto. sí, claro, sí, sí, los Ok. psicoanalistas más ortodoxos, sí. Eh, Después hay psicoanalistas como más modernos, por decirlo de alguna forma, que incluso una sesión puede ser caminando por una plaza o jugando, ¿no? Con un niño jugando en el suelo. Digamos, cada uno tiene ahí su método también. Como bien vos dijiste, mi pasión y mi escuela, mi marco teórico es el psicodrama, eh, que en el psicodrama, digamos, la filosofía es la filosofía del encuentro y es un tipo de psicoterapia más, por decirlo, más horizontal, digamos, en donde yo como terapeuta te comparto historias personales mías, porque soy una persona y también he Ujú. padecido. Entonces, bueno, eso horizontaliza un poco el vínculo, ¿no? Porque el psicoanalista nunca te va a contar de su vida personal, por ejemplo. Ok. Eh, Eso, si lo hace sería como una transgresión grave para el marco teórico del psicoanálisis. Es como que Ok. se borra esto de la pantalla en blanco, ¿no? El psicoanalista tiene que ser como una pantalla en blanco donde vos proyectás. Ok, Eh, o sea que, o sea, está interesante porque entonces, bueno, tenemos que la psicoterapia entonces se divide, o sea, el psicoanálisis es una parte solo de la psicoterapia, como tal, el psicodrama sería también una parte de la psicoterapia también, ¿verdad? claro, el psicodrama es otro modelo teórico Ok. que muchas veces el psicograma se lo reduce solo a la técnica del juego de roles, de la inversión de roles, del role-playing, porque es Ajá. lo más difundido del psicograma y es lo que más se usa y se usa mucho en educación, se usa mucho en empresas, en muchos ámbitos, ¿no? Esto del role-playing, del juego de roles. Ujú. Eh, pero también tiene su marco teórico y su forma de trabajo, digamos, hasta incluso por decirte su psicopatología, ¿no? Como su forma de pensar la enfermedad y la salud. Eh, no sé, digamos, vos en un momento antes de empezar a grabar me decías esto de cómo elegir a un buen psicoterapeuta.
Oh, sí, esa es una pregunta súper interesante que se me ocurrió hacerla porque es una pregunta que he visto rodar mucho en internet. Y, por ejemplo, alguna vez hacían un planteamiento de, ok, por ejemplo, si usted se para al frente de una, bueno, psicoterapeuta o psicoanalista, ahora ya no sé cómo decirlo, y si esta persona, por ejemplo, está diciéndole qué hacer con su vida, o diciéndole cómo se dirige, o qué hacer exactamente, está perdiendo el dinero, no vaya ahí, ese lugar no es para usted. Pero bueno, no sé qué tan cierto es eso, si se desmiente, si es verdad, como cuál sería su opinión. Bueno, esa es otra escuela en el mundo de la psicoterapia. Digamos, psicoterapeuta es más amplio que psicoanalista, ¿no? Ok, claro. Dentro de los psicoterapeutas están los psicoanalistas, están los psicodramatistas, Ujú. están los psicólogos cognitivos o cognitivos conductuales. Ok. Los psicólogos cognitivos conductuales son más de decirte lo que tenés que hacer o de darte tareas. Ujú. O sea, es una rama, es una escuela también de la psicología, en donde sí, te proponen desafíos o te dicen cosas que deberías hacer para mejorar tu forma de vivir, que puede ser muy chocante, ¿no? Digamos, yo nunca iría con, o sea, yo personalmente nunca elegiría un terapeuta de ese estilo. Pero bueno, también está, digamos, la terapia cognitivo-conductual está muy bien, digamos, valorada por los psiquiatras, por ejemplo, y funciona muy bien con ciertos tipos de patologías, ¿no? Con ciertos tipos de personas funciona muy bien. Por ejemplo, Personas ¿con que, cuáles? personas que necesitan como un marco de referencia claro, ¿no? Como es esto lo que tienes que hacer para poder Ok. salir de este pozo en el que estás. Eh, Digo, funciona y está incluso como validado científicamente. Digo así porque no es fácil de validar la psicoterapia, porque Ajá, hay mucho de lo subjetivo, ¿no? De ajá. cómo me siento, ¿no? Cómo me siento después de una sesión contigo, por ejemplo. Ujú. Si siento que me sirvió de algo la sesión, el encuentro contigo o no, que me parece que esa es un poco la base, ¿no? Para elegir un terapeuta, ¿no? Si siento que me hace bien encontrarme con esa persona o no, o siento que cada vez estoy peor después de cada sesión. Ese podría ser un criterio. No sé qué piensan ustedes. No sé si tuvieron alguna experiencia con algún psicoterapeuta. Eh, Ahí Germán está levantando la Sí, mano. sí, Germán. Ah, no, tenía una duda sobre las diferentes escuelas, como el enfoque de cada una, me decía que depende de, digamos, de, de lo que está padeciendo el paciente, pero como más o menos se escoge, como usted decía que como que, por ejemplo, los conductuales son mejores para cierto tipo, no sé, de trastornos o sí, lo que sé, y otros son mejores para otro tipo de problemas. Entonces, más o menos como la persona, dependiendo lo que puede tener, escoge, o es el psiquiatra el que le dice, no, el terapeuta que usted debe escoger es este, o cómo se establece este criterio. Bueno, cada método psicoterapéutico tiene sus, ¿cómo decirlo?, sus contraindicaciones, ¿no? Hay ciertos tipos de patologías, por ejemplo, eh, que con el psicoanálisis no, digamos, está casi como contraindicado, y cierto tipo de patologías que con el psicodrama tampoco funciona muy bien, como que digamos, cada método tiene su falencia, no sé cómo decirlo. El psicodrama, por ejemplo, una de las bases del psicodrama o cómo evalúa la salud o la enfermedad, se basa en el tema de la espontaneidad y la creatividad, ¿no? Si una persona es espontánea, es creativa, para el psicodrama es una persona que está dentro del marco de la salud, ¿no? Si una persona, eh, digamos, el psicodrama piensa a las personas mucho desde sus roles, ¿no? Si una persona está muy rígida en un rol, solamente puede, por ejemplo, ser un buen trabajador, pero no puede desarrollar su rol de amante, de amigo, de padre, de hijo. Solamente es bueno trabajando. Bueno, hay una rigidez en eso que se trabaja, ¿no? Y se trabaja la espontaneidad para construir nuevos roles, ¿no? Ese rol de padre, ese rol de hijo, ese rol de amante, ese rol de lo que sea que necesite construir. Eh, y para eso se usa mucho la dramatización, ¿no? Esto de poder
entrar en acción, que no sea solamente la palabra, la sesión, sino también poder aprovechar digamos, el movimiento, el cuerpo y conectar mucho con las emociones, ¿no? Eh, Un poco por ahí. sí, respondiendo un poquito a la pregunta que hacía antes Luciano, digamos que en mi experiencia alguna vez asistí también precisamente a un psicodramatista. Estaba como en una crisis, sentía que estaba en una crisis como muy fea y siento que me ayudó desde esa perspectiva. Creo que eso es a lo que se refiere con el role-playing, con el juego de papeles y tratar de ver la situación en la que estaba desde diferentes ángulos, inclusive cuando yo estaba prácticamente solo en esa situación, o bueno, solo como con mi expareja en esa situación, y el tratar de ver y analizar la situación desde perspectivas muy diferentes, sabiendo que no, pues no contaba con nadie tan cercano. Creo que sí es una forma de visualizar y entender bien cómo es o sea, entender mucho mejor la situación para quizás ver cómo proceder o cómo proseguir. Claro. En esta parte que nos decía, no sé si Germán quiera decir algo con respecto a eso. Pues en mi caso fue como fácil porque creo que eh, funcionó desde la primera vez, entonces no he tenido más experiencia. Ok, ok, entonces tenemos que en el tema de la psicoterapia, digamos acá, digamos ahora, como armándolo un poquito, vamos con tres, ¿no? Psicoanálisis, psicodramatismo y psicología cognitiva conductual, ¿verdad? ¿Qué otras ramas hay ahí? Bueno, está la escuela sistémica, por ejemplo, Ajá. que la psicología sistémica trabaja mucho la terapia familiar, eh, ¿no? Y piensa a la persona como un sistema abierto, eh, en donde, digamos, la conexión con las otras partes del sistema, que es el sistema familiar o el sistema laboral, ¿no? Es muy importante y a veces haciendo pequeños cambios en ese sistema, bueno, mejora mucho la persona, como que la persona es como portadora de una enfermedad familiar, ¿no? Es como que la familia estaría enferma para la escuela sistémica, y el paciente, el que tiene la enfermedad, es como un portavoz de ese problema familiar, ¿no? Eh, Muchas veces en la terapia sistémica, que funciona muy bien también, funciona muy bien con adicciones, por ejemplo. Eh, bueno, eso, esto de poder hacer pequeños cambios en cómo se comunica esa familia. eh, de repente, la persona que, no sé, por ejemplo, si yo soy por ejemplo, el adicto, quizás yo dejo la adicción, pero esta adicción pasa a otra persona de la familia, ¿no? Quizás a mi hermano, Ujú. eh, solamente por cambiar la forma en la que se comunican, ¿no? Es difícil de explicar, pero yo lo he visto digamos, en instituciones que se dedican a adicciones y funciona muy bien. Y de hecho, la escuela sistémica toma muchas técnicas del psicodrama, como juego de roles, para poder también, como vos decías, ver de otra forma un problema, y encontrar posibles soluciones. Que en ese sentido, la terapia de grupo, digamos, la terapia de grupo es una de las creaciones del psicodrama, la psicoterapia de grupo, eh, y es muy, muy potente esto digamos, de que otras personas colaboren digamos, en buscar una solución a un problema que es de otro. Es muy potente porque esto que yo traía antes, ¿no? Digamos, yo al escuchar que, por ejemplo, vos estás padeciendo, estás pasando por un problema, se despiertan en mí situaciones parecidas que ya viví y bueno, entonces no solamente es el protagonista el que trabaja su escena, sino también el público, ¿no? Los que están escuchando eh, empiezan a hacer como una catarsis de sus padecimientos. Hace muy poquito, justo hablábamos de ese tema con Germán, lo hablábamos fuera del podcast,
que recordé no sé por qué, pero bueno, recordé que alguna vez durante mi niñez me hicieron como creo que fue esto, porque la verdad como que estaba muy pequeño y no recuerdo también, pero sí me acuerdo que nos ponían en algo muy parecido a un teatro y éramos varios grupos de personas como de la misma edad, creo que yo era un niño y éramos personas como de la misma edad y la verdad no me acuerdo tan bien, pero sí me acuerdo que nos ponían a todos como interactuar entre todos. Me parece que era para como tratar de analizar o de ver de- sí, como de entender un poco las interacciones que se construyen entre los grupos y entre las personas. Y habían como, no sé, como 4 personas allá mirándonos a todos. No recuerdo, no tengo mucho más recuerdos, pero no sé si de pronto eso es a lo que se refiere con esta terapia de grupo porque también me hizo pensar, creo que alguna vez a Germán como que también le recomendaron esta terapia de grupo y precisamente hablábamos de eso, o sea, cómo se escoge a estas personas que están ahí, deberían tener el mismo padecimiento de la persona, del individuo que tenga el problema, o es con gente aleatoria para conocerse entre ellos, o cómo funciona más o menos. Hay distintos criterios para armar los grupos. Un criterio puede ser la patología, pero yo creo que no es el mejor. Yo creo que funciona bastante bien el criterio de la edad, ¿no? Porque, digamos, armar grupos, por ejemplo, de personas que sean coetáneas, ¿no? Personas, no sé, de entre 20 y 30, de entre 40 y 50. Ese es un criterio que yo a veces utilizo. eh, pero también los grupos heterogéneos en edad también pueden funcionar. Es muy particular lo que sucede en los grupos. A mí me ha pasado, por ejemplo, como paciente, de participar de un grupo en donde había muchas personas mucho más grandes que yo, y la verdad que yo me aburría, y las historias que las personas traían eran muy distintas de las mías, y me costó mucho entrar en ese grupo. Eh, pero si el grupo es diverso, digamos, hay algunos jóvenes, algunos grandes, algunos, bueno, eh, siempre hablando de mayores de edad, ¿no? Puede funcionar muy bien. Depende también mucho de la habilidad del terapeuta. Y, digamos, una también de las cosas que se trabaja desde el psicodrama es esto de que todos somos agentes de salud, o todos podemos ser agentes de salud, ¿no? O sea, no es solamente el terapeuta el que puede ayudar al protagonista. El protagonista es esta persona que trae, ¿no? Un conflicto, una crisis, algo que necesita trabajar y lo trae al grupo. Eh, y esto, digamos, todos los compañeros de grupo pueden colaborar, por ejemplo, en armar esa escena, eh, que ahí se juega lo que se llama esto del show auxiliar, ¿no? Que es, por ejemplo, yo quiero trabajar una discusión con mi hermano y le pido a Germán que haga el rol de mi hermano, ¿no? Que haga de Facundo. Y yo le digo a Germán, bueno, mi hermano me dice esto, esto y esto, y me lo dice de esta forma, ¿no? Entonces Germán trata de imitar a mi hermano, eh, y ahí yo entro, cuando lo escucho a Germán gritándome como me grita mi hermano, yo entro en la escena y bueno, no sé, el terapeuta, él va a ir usando una serie de técnicas para profundizar en esa escena, ¿no? Y ver si hay quizás otra escena detrás de esa escena que no me permite conectarme con mi hermano hoy, ¿no? Quizás, no sé, una pelea con mi jefe, una pelea con mi padre, ¿no? Algo más anterior que está ahí como latente, e interrumpe este vínculo que tengo con mi hermano hoy. Como para poner un ejemplo. Sí, no, está súper interesante. Y en ese orden de ideas, digamos, con lo planteado, el psicólogo escoge qué tipo de psicoterapia utilizar digamos, en relación con la patología o con los síntomas, entre comillas, que pueda presentar el paciente, o el psicólogo está casado con un tipo de psicoterapia y comienza a trabajar con ella siempre, o cómo funciona ahí. Es una buena pregunta también. Hay psicólogos que se llaman como eclécticos, entonces que toman, ¿no? No sé, algo de la cognitivo-conductual, algo del psicodrama, algo del psicoanálisis, y arman su combo, ¿no? Su Ujú. forma de trabajo. Entonces quizás estos psicólogos eclécticos o psicólogas eclécticas sí tienen como una caja de herramientas y van usando distintas técnicas, depende de la patología, depende del paciente. Después hay otros psicólogos que, bueno, digamos, yo por ejemplo, digamos, como me ha hecho muy bien a mí el psicodrama,
como paciente, elegí el psicodrama como camino y lo practico. Y bueno, es el método que yo utilizo. Por supuesto que cuando veo que con un paciente no estoy pudiendo avanzar, consulto, ¿no? Con otros colegas, consulto con psiquiatras y veo si hace falta derivar a psiquiatría fundamentalmente, o si veo que yo no estoy pudiendo ayudar a esta persona, quizás derivarlo a otro colega, ¿no? Y a veces también, digamos, es el paciente el que siente que no va conmigo y decide él o ella cambiar de terapeuta. Digo, en ese sentido es fundamental como paciente poder sentirse libre de elegir con quién, ¿no? Y ir probando, ¿no? Hasta encontrar esa persona que me hace bien. Interesante. Y ahora esa misma pregunta quisiera plantearla al revés. ¿Cómo sugeriría a una persona escoger, digamos que quizás sería bueno que a través de este podcast gente pudiera de pronto entender más estas cosillas, entender más todas estas particularidades y una persona que en este momento nos está escuchando y diga, me gustaría ir a terapia, me gustaría ir a un psicólogo, eh, ¿cómo recomendaría usted que una persona diga, bueno, me gustaría ir como tal al psicoanálisis, como tal al psicodrama, como tal o él tendría, o de pronto la sugerencia que usted decía ahorita, como que mejor ir a uno, ir a otro, sino que a veces de pronto eso implicaría tiempo, dinero, no sé cómo lo ve usted desde esa perspectiva. Y depende mucho, digamos, las posibilidades de esa persona, ¿no? Claro. No sé, yo pensando en cómo funciona un poquito aquí en Buenos Aires la salud mental en Ujú, Argentina, digamos, acá la mayoría van al psicólogo con su seguro médico, con su obra social, ¿no? Como se llama aquí, o la medicina prepaga, ¿no? ujú. Entonces, un poco vas al que te toca, Claro, al que te toca en suerte por tu plan médico. claro, claro. Y por eso ahí sí puedes ir probando, ¿no? Porque bueno, si no te sentís cómodo con él o con ella, cambiás y probás con otro. Eh, es difícil, no sé, por ejemplo, hay un método que se llama EMDR, Ujú, eh, que yo también lo he estudiado, que está muy enfocado en el trauma, ¿no? Que funciona bastante bien con personas que hayan sufrido, por ejemplo, una violación o hayan sufrido, no sé, algún accidente de carro, de auto, no, algún trauma puntual. Este método funciona muy bien. Eh, Después, las escuelas, no sé, es difícil, o me cuesta a mí, quizás yo no conozco tanto, o sea, yo no probé todas las escuelas, eh, pero bueno, ahí va un poco la subjetividad de cada uno, ¿no? De cómo se siente, porque digo, más allá del método o la escuela, también es muy importante la persona, ¿no? ujú. Digo, para mí es más importante la persona que el método. Digo, el terapeuta... digo, por ahí hay una persona que ni siquiera es psicóloga, por ahí es counselor, no sé si conocen a los counselors, que son como No, consejeros ok. psicológicos, que por ahí la persona es excelente como terapeuta, pero no pudo hacer una carrera de psicología y estudió para counselor, que es algo un poco más corto, y No. bueno, y ayuda muchísimo a sus consultantes. Por eso también hay algo, no sé si innato, pero hay algo de, no sé, a mí lo que me pasa personalmente es esto. Yo, digamos, he padecido muchas cosas en mi vida personalmente y el psicodrama me ha hecho mucho bien. Entonces, lo he sentido en carne propia que a mí me hizo bien y he aprendido el método para ayudar a otros, ¿no? Entonces, un Ujú. poco por eso elegí ese camino. Como Pero un bueno, poco de vocación también, ¿no? Según lo que decía. sí, sí. Ok. Germán, iba a decir algo. Sí. Pues me queda una duda de, ya que hablaban de las escuelas y esta cuestión, de pronto, no sé, para cierto tipo de trastornos más graves puede ser que se requiera otro tipo de enfoque o porque, digamos, puede ser que para ciertas cosas funcione esta escuela de psicodrama, otro mejor sería para psicoanálisis, pero dependiendo la magnitud no sé si llamarlo trastorno de la persona o de lo que esté padeciendo,
o depende de la gravedad, requiere más un acompañamiento con un psiquiatra para que ayude más a cómo enfocar la terapia y eso, o cómo funciona ahí, cuando digamos ya el trastorno puede ser un poco más grave o más complejo de manejar. Claro. Sí, digamos que los trastornos más severos, en general, es necesario, digamos, tanto psiquiatra como psicoterapia, ¿no? Hay psiquiatras que son psicoterapeutas, hay psiquiatras que no, digamos, no sé cómo diferenciar esto, el psiquiatra que es psicoterapeuta también usa la palabra y la escucha para tratar a sus pacientes. Hay psiquiatras que solo medican, escuchan 5 minutos, 10 minutos al paciente y lo medican, y entonces el resto lo hace quizás un psicólogo, ¿no? Esto de la psicoterapia, o una psicóloga. Pero en general en los casos más graves, en los casos más severos, muchas veces hace falta internación. Y en la internación sí o sí tiene que intervenir un psiquiatra. Claro. En el caso de Argentina, con la nueva ley de salud mental, para internar a alguien es necesario la firma de 2 profesionales, que puede ser un psiquiatra y un psicólogo, que puede ser un psiquiatra, creo que un trabajador social, o había otras profesiones también que podían firmar. Pero siempre tiene que haber un psiquiatra, entiendo, que es el que, bueno, que dictamina toda la parte médica y más, me sale la palabra, como, se me fue la palabra, pero bueno, que tiene que ver más con la biología del cerebro, ¿no? Ok. Ahorita se me pasó preguntarle cuando estaba diciendo esta parte de que, bueno, hay personas como que estudian, supongo que un curso corto o algo más pequeño. Esas personas, ¿es para ser psicoterapeuta? O sea, ¿se puede ser psicoterapeuta sin ser psicólogo? Sí. Esa es otra buena pregunta, porque sabes que hay psicoanalistas que ni siquiera son psicólogos, ni siquiera son médicos, Claro. eh, y de hecho hay psicodramatistas que también, que no son psicólogos, que no son médicos, y ahí, digamos, depende en cada... Ah, acá me aparece un mensaje. Depende de, digamos, de cómo se organice la salud mental en cada país. Eh, digamos, acá en Argentina están los psicólogos sociales, por ejemplo, que es una carrera más corta, Ujú. y están los counselors o consejeros psicológicos, que es una carrera más corta, que tanto, entiendo que tanto los psicólogos sociales como los counselors tienen que derivar a un psicólogo o derivar a un psiquiatra si es una patología. Si es Ok. una persona que consulta por un tema de desarrollo personal, por un tema vocacional, entonces pueden atenderlo, el counselor o el psicólogo social. Pero si es un tema de una depresión, de un trastorno bipolar, de un trastorno obsesivo-compulsivo, digamos, de una patología más concreta, entonces tienen que derivar. Y están muy bien entrenados en eso, en diferenciar qué es patología, que es una patología, digamos, que necesita una atención de un psicólogo, de un psiquiatra, y que no. Ok. Hablando de pronto un poquito de su experiencia, no sé si nos podría decir de pronto cuál ha sido como el caso más grave de pronto que ha atendido, sí, en alguna de sus sesiones. Bien, yo como no trabajé en hospitales, no he tenido casos tan graves. Estoy tratando de hacer memoria. Digamos, quizás cuando trabajé en esta clínica de adicciones, había algunos casos, digamos, más severos, pero había, digamos, no estaba solo yo, estaba trabajando con otros psicólogos que tenían mucha experiencia en trabajar con adicciones. Digo más severos porque había riesgo de suicidio, ¿no? Claro. O de sobredosis, en ese sentido. He trabajado también con personas que padecen trastorno bipolar, pero siempre en conjunto con psiquiatras, entonces muy, digamos así, y en conjunto también con acompañantes terapéuticos. No sé si conocen la figura del acompañante terapéutico. No, pues con lo que nos mencionaba ahorita era como alguien que tuviera una experiencia académica mucho más corta, ¿sí?
El acompañante terapéutico es un Sí. curso que creo que dura 1 año, o no sé si dura 2 años, es breve, pero son personas que están en la casa del paciente muchas horas. Y en algunos casos así severos es muy necesario para, por ejemplo, que el acompañante terapéutico lo ayude al paciente a tomar la medicación a la hora que corresponde, o que lo ayude al paciente con ciertas actividades cotidianas, ¿no? Con acompañarlo, o sea, hacer un trámite al banco, o incluso algunos pacientes necesitan ayuda para higienizarse, ¿no? Y bueno, en esos casos así más severos, se trata de hacer un equipo de trabajo con acompañante terapéutico, con psiquiatra, con psicólogo, para no internar al paciente, justamente. Entonces, Ok. si la persona de esta forma tiene la posibilidad de quedarse en su casa, acompañado muchas horas por día, para que cumpla con la toma de medicación, y bueno, y va al psicólogo para la psicoterapia, va al psiquiatra para control de la medicación. Eh, pero bueno, se me ocurre como los casos más severos, estas personas que están en riesgo de lastimarse o de lastimar a otros, ¿no? Ok, Esas son, claro. de hecho, es el criterio para internar a alguien, ¿no? Claro. Cuando alguien, digamos, ha lastimado o ha amenazado con lastimar a alguien, o se ha lastimado a sí mismo, ¿no? Ese es un criterio de internación. Este paso que hay con la internación, ¿usted considera que puede ser eh, lo contrario beneficioso para el paciente? Porque, digamos, ahorita en la parte que me dice, se dice, bueno, hay como un montón de acompañamiento de trabajo de salud mental para evitar internarlo. Esta internación, o sea, puede ser bueno, puede ser contraproducente. Y lo digo sobre todo porque me interesó mucho alguna investigación que alguna vez vi en el campo de la psicología y precisamente de internar a pacientes y decían que era como muy curioso que las personas que se internaban resultaban con la patología que tenían por la que habían sido ingresado mucho más aguda, mucho más grave, y la cantidad de personas que solían mejorarse y salir de allí no era tan alta, porque precisamente vivir en un entorno, en ocasiones de opresión, porque también hay como afectación de otro tipo de problemas gubernamentales, de políticas, de cómo esté el lugar, también había como esta sensación, no sensación, sino como esta parte de dominio de parte de los enfermeros o de la gente que trabajaba allá, que la gente se sentía también pues más olvidada, más desolada, se sentía muy rodeada de gente que tenía otras afecciones que podrían ser mucho más graves. No sé qué tan, o no sé cómo lo viste desde su perspectiva todo este tema. Sí, sin dudas, digamos, hay un movimiento mundial, internacional de desmanicomialización, es difícil de pronunciar, como de desarmar los manicomios, desarmar las instituciones psiquiátricas, porque Ajá, son iatrogénicas, generan enfermedad, claro. pero también son muy necesarias en ciertas situaciones, Ujú, en donde, sobre todo personas que no tienen una red, no tienen una familia, no tienen una contención, a veces no queda otra alternativa que internarlos. Pero sí, por supuesto que hay hospitales psiquiátricos que son un desastre. claro. Y de hecho hay muchos estudios, incluso de psicólogos, de psiquiatras, que se han hecho pasar, han Así. simulado ser pacientes psiquiátricos y han sido internados, y que, digamos, que si no hubiesen tenido la ayuda de otros colegas que sabían que ellos estaban haciendo este experimento, nunca hubiesen podido salir, ¿no? Porque los medicaban de tal forma y, digamos, eso. Por supuesto, estos psiquiatras estaban entrenados y sabían qué decir para que el otro piense que ellos tenían una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Ok. Pero llegaba un punto que ya se sentían como pacientes psiquiátricos y ya le decían al psiquiatra que quería salir y que, no, que era toda una mentira y no podían Y salir no les creían, claro. no, si no fuera por la ayuda de alguien externo. Eh, Sí, son instituciones perversas en general, así como las cárceles, así como los Claro. geriátricos. Y bueno, muchas, como decía, creo que era Foucault, ¿no? Que hablaba de las instituciones totales, ¿no? Estas instituciones en donde toda tu vida pasa dentro de la institución, suelen ser muy perversas. Y suele haber esto que tú dices de,
bueno, del tema del poder, ¿no? Del enfermero, Ajá, del médico que tiene mucho poder sobre la vida de otras personas y claro, se aprovecha y se abusa de ese poder. ok. Y hablando un poquito también de este tema personal, así como profesional, ¿no? Siempre me he preguntado esta parte, bueno, el psicoterapeuta como tal tiene que estar constantemente escuchando y recibiendo como toda esta cantidad de problemas graves de un montón de gente. ¿Cómo hace esta persona para de pronto no, de pronto no quedarse pensando en esos problemas o que esos problemas no le afecten su vida? Porque de pronto, quizás a nivel personal, obviamente no profesional, sino de pronto uno cuando está con los amigos le cuentan algo malo, no sé, la familia le cuenta algo malo a uno y uno queda de pronto pensando en esa persona, ¿no? De cómo lo puedo ayudar, qué puedo hacer o me preocupa esta persona. Pero supongo yo, ¿no? Ya me confirmará que esto es casi como el trabajo de un médico, ¿no? Que un médico pues tiene que no tenerle miedo a la sangre, abrir carne, destapar y él se va a su casa y va a dormir tranquilo. Supongo que a nivel profesional un psicólogo tiene que hacer como algo así, ¿no? Como aprender, pero igual me parece, o sea, pienso que es complicado, ¿no? De como dejar, bueno, los problemas, toda esa cantidad de problemas que me pueden estar rodeando los dejamos allí y sigo mi vida tranquilo, no sé cómo. Y en psicología hay algo que se llama distancia instrumental, Ujú, que es justamente esa distancia óptima con el paciente para poder intervenir, para poder trabajar, para poder ayudar al paciente sin, digamos, como comprometerse demasiado como para que te afecte personalmente, ¿no? Y de hecho, hay algo que se llama también como el punto ciego, o los puntos ciegos, que son justamente esas propias escenas. No sé, por ejemplo, si yo en mi vida personal sufrí algo puntual, no sé, por ejemplo, un robo, ¿no? Un robo en donde me lastimaron o me ataron y me maltrataron, y como un trauma puntual. Y de repente viene un paciente a contarme una historia muy similar. ujú, Si yo no tengo bien trabajada esa escena, claro, es probable que no pueda escuchar la historia del paciente, sino que me vaya a mi propia historia claro. y me quede ahí, y eso, no pueda estar presente para ese paciente, para esa persona. Eh, en esos casos, digamos, el recurso que tenemos como terapeutas es la supervisión, o sea, consultar con otro colega y contarle esta dificultad que tuve con un paciente, digamos, Ok. para tener una otra opinión, y para poder también hacer catarsis yo como terapeuta de esto que me está pasando con este paciente, ¿no? Ujú, Que a veces no es tan claro como este ejemplo que yo puse, a veces es más como más sutil, más solapado, a veces se siente, digo, como terapeuta se siente como una incomodidad, ¿no? Me siento incómodo con este paciente, o ok, hay algo que me hace ruido con este paciente que no lo puedo escuchar, o ujú, entonces ahí voy y voy con un supervisor, o voy a mi propia terapia y lo trabajo, ¿no? Cada uno, digamos, ahí depende de la escuela también, ¿no? En psicoanálisis es muy claro. común esto de la supervisión, de hecho es como obligatorio para ser psicoanalista. En psicodrama usamos mucho lo que se llama la covisión, Ujú, entonces que es un encuentro grupal con psicodramatistas y bueno, cada uno trae sus escenas difíciles, sus trabas como psicodramatistas y las trabajamos en grupo, para ayudar al terapeuta que tiene este problema. entiendo un poquito más cuando, ahora que acaba de explicar esto, cuando dice que el psicodrama es un poquito más horizontal, ¿no? También en esto que acaba de comentarnos, ¿no? Incluso para cuando se acude a otro profesional es como más de todos, podemos vernos entre todos, sino como de tener que acudir como una figura más alta, ¿no? Claro. Y le iba a decir qué tan común es que un psicólogo vaya a otro psicólogo. ¿Es muy común? O sea, en- Creo que es totalmente necesario, digamos. es casi como Eh, obligatorio. sí, digamos, y es también la mejor forma de aprender a ser terapeuta, digamos, Ok. pasar por tu propia experiencia de psicoterapia, Ajá. es la forma que, digamos, casi la única forma que tenemos de aprender a ser terapeutas. Por supuesto que leer y estudiar Claro. ayuda y es como una base fundamental, pero sin la pata digamos, de la propia terapia, eh, está lleno de puntos ciegos si no haces tu propia terapia. Ujú. eh,
Y de hecho, ¿qué pasa a veces en psicodrama con psicodramatistas que no trabajan bien su propia historia? Que se dice como que utilizan al grupo o utilizan al paciente para trabajar sus escenas que no han sido trabajadas, ¿no? Ya está re mal. Porque como que manipulan de alguna forma el grupo para trabajar esas escenas que tienen que ver con sus puntos ciegos. Eh, por eso sí, es fundamental hacer la propia terapia. Y en ese punto, ¿por qué decía que en el psicoanálisis sí es casi, o sea, bueno, ahorita nos dijo que casi en todos, pero porque en el psicoanálisis como que tenía que haber esta figura de supervisor? Bueno, porque el psicoanálisis es, digamos, estoy hablando del psicoanálisis más ortodoxo, ¿no? Más tradicional. Eh, Se organiza así, digamos, hay muchas jerarquías y está, digamos, el psicoanalista supervisor, y no sé si hay uno que se llama psicoanalista didacta. Bueno, hay distintas jerarquías, ¿no? Yo no conozco tanto, pero digo, es necesario supervisar tus casos como psicoanalista. Sí, o sea, estoy notando que esta parte del psicoanálisis se vuelve como la más, no sé si decirlo como la más compleja, no sé si puede ser la palabra, pues por estos elementos que acabo de mencionar y también por todos o sea, creo que los que han establecido las bases importantes y fuertes para ese tema han sido filósofos como de renombre. O sea, por ejemplo, pues el mismo Freud, Jung, Lacan, Fromm. No sé si tengo una visión correcta o... Bueno, nombraste varios referentes de psicoanálisis, ¿sí? Sí, claro. Justo Erich Fromm es un psicoanalista humanista, Ujú. digamos, que no es tan ortodoxo y trabaja más desde una posición más horizontal con el Ah, ok. paciente. O al menos eso yo entendí por sus libros, no tuve el gusto de conocerlo a Fromm. Eh, pero bueno, digamos, en el caso de los lacanianos o los freudianos, está esta cuestión de la asimetría muy marcada. eh, y se habla de esto de la transferencia y de la contratransferencia en psicoanálisis, que la transferencia es como, digamos, aquello que le sucede al paciente con el terapeuta, que es como que, digamos, como que proyecta en el terapeuta algo, transfiere sus sentimientos, sus emociones al médico o al psicoanalista, y la contratransferencia es justamente lo que le pasa al terapeuta con el paciente, ¿no? Es también lo que siente, lo que transfiere en el paciente. Que eso en el psicodrama justamente se ve como algo más horizontal, que tiene que ver con la tele, ¿no? Que la tele es como la percepción que yo tengo del otro a distancia, ¿no? Es difícil de explicar, pero no sé si te ha pasado a ti cuando entras quizás en una sala y estás con un grupo que es la primera vez que ves a todos, quizás ves a alguien y eso, digamos, ese gesto, ese tono de voz, hay algo en esa persona que te conecta, que te genera a vos aceptación, o sea, que te dan ganas de acercarte a esa persona, que te genera rechazo, que te dan ganas de alejarte, o que te genera indiferencia, que no te importa. Esos son como, digamos, lo que Moreno, el creador del psicodrama, definió como las tres posibilidades de la tele, o se podría ampliar, ¿no? Pero son las tres básicas. Y en base a eso está muy bueno, digamos, poder como hacer un mapeo, ¿no? de lo que pasa en un grupo, ¿no? De quiénes son más aceptados en un grupo, de quiénes son más rechazados en un grupo, quiénes son más populares, quiénes están más aislados, ¿no? Bueno, eso es. Lo que hizo Moreno, el creador del psicodrama, es como una microsociología, ¿no? Ujú. Es como trabajó siempre con pequeños grupos o con grupos un poco más grandes y generó cambios muy positivos, por ejemplo, en instituciones como, ¿cómo se llama esto? Institutos de menores, ¿no? Como cárceles para menores, Ujú, ujú. eh, en donde haciendo pequeños cambios en cómo, digamos, se distribuían las habitaciones en ese instituto de menores, mejoraba muchísimo la convivencia entre donde trabajó Moreno eran todas mujeres, digamos, Ujú. y había muchos
motines, ¿no? Había peleas, había, digamos, peleas violentas. Y Moreno lo que hizo fue simplemente como reorganizar las habitaciones en base a qué, a las elecciones propias de las mujeres, o sea, que ellas elijan con quién estar en la habitación, y eso bajó muchísimo los conflictos, ¿no? No sé, como para dar un ejemplo de lo que hacía Moreno. Sí, está interesante. No sé si meternos por ese lado ya del psicodrama, como para extender un poco y entender un poco bien lo que es ese tema. Por ejemplo, ¿hace cuántos años, o sea, esta historia que dice Moreno, hace cuántos años nació, se fundó la escuela? ¿Qué tantas personas la practican en el mundo? No sé si sea más famosa en alguna región del mundo. Sí, sí, el psicodrama, digamos, su apogeo, digamos, su momento, digamos, cuando más se desarrolló y donde más se desarrolló fue en Estados Unidos entre los años 40 y los 70, ¿no? Que, digamos, ahí fue que se creó la IAGP, digamos, la Internacional de Grupos, es como una asociación internacional de psicoterapia de grupo, Ujú, eh, que ahora, digamos, esa organización se hizo tan grande que incluye también otros tipos de terapia de grupos, no solamente el psicodrama. ujú, Eh, y el psicodrama, digamos, por mi experiencia, eh, yo lo he visto muy, muy potente, muy difundido en Brasil. En Brasil tienen miles y miles de psicodramatistas, ujú. y es muy interesante porque tienen mucha producción científica, o sea, hay digamos, muchos escritos académicos, muchos estudios académicos. Hay muchas universidades de Brasil que tienen al psicodrama como una rama de la psicología, como una, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, como una especialidad, ¿no? Como terminás tu carrera de psicólogo y puedes especializarte en psicodrama. Como una rama académica, sí. Claro. Ok. Y con mucha inserción laboral también, ¿no? Con mucha, digamos, por ejemplo, en San Pablo, en la ciudad de San Pablo, Ujú, está muy fuerte el psicodrama. Actualmente hay mucho psicodrama que se llama psicodrama público, o sea que hay un centro cultural, por ejemplo, en la ciudad de San Pablo, donde creo que los domingos, hay un psicodrama público, entonces cualquiera puede participar de ese psicodrama. interesante. Eh, que es lo que hacía Moreno en los 60, en los 70 en Estados Unidos. Él Ujú, iba a Nueva York, a un teatro, y cualquiera podía entrar, pagando creo que $1 o algo así como simbólico, y hacía Moreno psicodramas públicos. Que ahí, digamos, se hizo un poco famoso, porque ahí fue Woody Allen a muchos de esos psicodramas, y Woody Allen empezó a hablar de psicodrama también en sus películas, y así muchos terapeutas muy famosos como Fritz Perls, que él es el creador de la Gestalt, de otra escuela de psicología, ha ido Fritz Perls hizo entrenamientos con Moreno en la escuela de Beacon. Digamos, Moreno creó un hospital psiquiátrico en Beacon, cerca de, si no me equivoco, cerca de Nueva York, eh, que el hospital psiquiátrico tenía un teatro eh, en donde se trabajaba con psicodrama. Porque bueno, Moreno Esto, era una... Sí, dime. perdón, más o menos en qué año me dijo esto, o sea, si dijo Woody Allen es como por el 60 más o menos, 70. Claro, el apogeo del psicodrama, digamos, comenzó por los 40, Ajá, 50, más en los 50, en 1950, y que Moreno empezó a trabajar con el gobierno, digamos, con ok, instituciones grandes, y se desarrolló hasta, digamos, Moreno, si no me equivoco, murió por el 75, 76, y bueno, su mujer, Cerca Moreno, también ayudó mucho a estructurar el psicodrama, a escribir sobre el psicodrama, y a formar muchos psicogramatistas, ¿no? Incluso algunos dicen que Cerca Moreno lo superó a Moreno, ¿no? ok, Pero bueno, tiene otro estilo, ¿no? Moreno era bastante directivo, ¿no? Era bastante como de, no sé, tenía una energía más, no sé cómo decirlo, como hasta casi un poco agresivo, ¿no? ok, En cambio, como cerca, más de cerca jefe. Morena, ¿cómo, perdón?
como más de jefe, más de mandar, más de hacer, ejecutar, ¿sí? Claro, de hacer, esa es la Claro. palabra. De hecho, drama es acción. Ok, Eh, claro. digamos, psicodrama viene de eso, Ujú. de una psicoterapia que usa técnicas de acción, que no es solamente lo verbal. Ujú. Eh, y en ese sentido incluye el cuerpo, incluye los gestos corporales. Digamos, como psicodramatista no solamente estamos escuchando, sino también estamos observando y sintiendo, percibiendo, también a través de los gestos, ¿no? Y los gestos son fundamentales porque muchas veces dicen mucho más que las palabras, ¿no? Muchas veces las personas se esconden atrás de las palabras. Claro. Eh, bueno, un poco por ahí. No sé si contesté lo que me habías preguntado. Sí, 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 más o menos sobre, pues era específicamente esta parte del psicodrama. Y allí en Argentina, ¿cómo está el tema? Hay un dato, usted me lo confirmará. Yo lo conocí precisamente allí en Buenos Aires, cuando viví en Buenos Aires, que Argentina es uno de los lugares que más existen psicólogos como per cápita del mundo. Lo cual, pues me impresionó saber esto y me impresionó también, o sea, vivirlo ya como que personas que conocían que eran argentinos, para ellos era muy, muy normal el decir, estoy en terapia, voy con este, me voy bien con este, le recomiendo este, y era súper abierto a hablar del tema, ¿no? Porque esa es como una cuestión que existe cultural y socialmente, y es tratar siempre de que yo necesito un psicólogo, o es porque estoy loco, o porque el psicólogo es para tratar locos o para tratar enfermos mentales, o no sé, hay un estereotipo muy negativo con en torno a esto. Me gustó notar que en Argentina ese estereotipo está prácticamente nulo, o sea, supongo que habrán personas que lo tienen claro, pero por lo menos se puede hablar muy abiertamente del tema. O sea, ya en Buenos Aires, si yo decía, ok, estoy yendo al psicólogo, me decían, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le está yendo? Tal, mire que con el mío me fue así, usted le fue con este así, un amigo tiene este, mi mamá tiene este. Y es como Mm. que, guay, una cultura de hablar así de la psicología muy abierta y muy interesante, que me gustaría también como quitar ese estereotipo, que se quite ese estereotipo en la sociedad, de que pues, la gente va es porque está loca o que la gente va es porque, sí, o sea, cuando dicen, no, si acá en Colombia a veces digo, no, estoy con el psicólogo, dice, uy, sí está corrido, tiene algo en la cabeza, tiene un problema. Claro. Bueno, Entonces sí, sí, como esa, digamos que la salud mental es parte de la salud, ¿no? claro, Y sí, digamos, hay una cuestión cultural muy fuerte acá en Buenos Aires, sobre todo el psicoanálisis, eh, y es una práctica, digamos, muy habitual acá, como tú dices. Digamos, yo lo comparo a veces con esto de ir al gimnasio, ¿no? Como ujú, acá, como que todos, digamos, esto, voy al psicólogo es como una actividad más, ¿no? ujú, No- Y en ese sentido me parece importante hablar de este tema en salud mental, que es el tema de la prevención. Digo, yo he atendido pacientes de España, por ejemplo, así por videollamada, eh, y mi sensación, digamos, al recibir derivaciones de allá de España, las personas que van al psicólogo en España es porque ya están graves, digamos, ya necesitan mucha ayuda. En cambio, en Buenos Aires, en Argentina, digamos, las personas por ahí cuando tienen algún problema más pequeño, ya saben que cuentan con el psicólogo, ¿no? Entonces es como que no se hace esta bola de nieve, ¿no? Es como que claro, agarran, previenen, ¿no? Agarran el problema a tiempo, claro, antes de que claro. ya sea una patología o que ya sea un trastorno psiquiátrico. Eh, digamos, también es un tema, digamos, no es un tema simple a nivel laboral, ¿no? Porque al haber tantos psicólogos y psicólogas no es fácil vivir de esta profesión aquí. Claro, se hace mucha competencia, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, eso pasa en Buenos Aires, sobre todo. Claro, Digamos, si te vas al interior de Argentina, ya no hay tantos terapeutas, entonces ok. muchos se van porque es más fácil, digamos, vivir de la profesión. ¿Qué pasó con Germán? Que lo perdimos. No sé, es muy raro porque en todos los podcasts es el único de hoy que supongo que se le cayó la red, supongo que le pasó Ah, algo porque no ok. es normal. Sí, no sé, no, supongo que algo le pasó como extraordinario. Está Sí, no, bien, no es normal, está siempre bien, nos está acompañando comúnmente y no sé por qué hoy nos abandonó. está bien.
Bueno, yo tendría que ir como redondeando, como ir Ok, terminando. sí. No te No, molesta. me gustó mucho la parte que dijo ahorita del gimnasio. Bueno, se lo dijo que decía como una actividad más, pero me gustaría dejarlo como una consigna de casi lo que representaría ir al gimnasio a nivel físico sería como ir al psicólogo a nivel mental, ¿no? En el ejemplo que me decía que de pronto llegan personas que están ya muy trastornadas o tienen bastantes problemas, sería, me imagino yo, como una persona obesa mórbida ya de 300 kilos que quiere ir al gimnasio. Se puede, pero uf, le va a costar un montoncísimo de trabajo y hay que hacer muchísimas cosas pues, para bajar de peso. Me gustaría quedarnos como que en esa analogía, ¿no? Es una analogía interesante entre la psicología, que sería también un poco como este ejercicio mental, el cual puede servirnos en la analogía, como para mantener un estado físico, para estar bien, para sentirnos bien. Me parece que mentalmente se puede hacer esa analogía, ¿no? Como para también sentirse bien de salud, sentirse bien consigo mismo, tratar Claro. un poco los problemas que tienen. Sí, sí, también está el prejuicio, digamos, de este lado, ¿no? Del lado de los psicólogos. Eh, Digo, como si la psicología o la psicoterapia solo fuera atender patologías, ¿no? Y como si el psicólogo no pudiera hacer algo como actividades de prevención, ¿no? Ok, Hay muy poco entrenamiento en esto de la prevención en psicología, pero es muy interesante, digo, por ejemplo, dar talleres en escuelas con adolescentes, bueno, muchas actividades que se pueden hacer como de promoción de la salud mental, antes de llegar a la patología, ¿no? Que eso está medio descuidado, ¿no? Como que nos entrenan a los psicólogos para atender, digamos, casos graves, claro. y no tanto para trabajar desde la prevención. Ok, interesante. Y bueno, creo que ya con esto podemos cerrar. Igual quedan algunas cositas que quedaron por preguntar, pero bueno, es bienvenido siempre aquí al podcast para un segundo capítulo por si de pronto quiere volver a estar. Entonces, no sé si de pronto quiera dar sus redes o de pronto su número, si de pronto alguien lo quisiera contactar por videollamada, claro. O bueno, de pronto si ahí tenemos público en Buenos Aires que puedan ir a visitarlo, o sus redes o algo, no sé si quiera decir Bueno, ahí. si alguien me quiere contactar, me puede contactar por correo electrónico, quizás. Mi correo es fácil, es lopezluciano, @gmail.com, @gmail.com. López Luciano, todo pegado, ¿no? Todos juntos, sí. Ok, igual ahí en la descripción vamos a dejar las redes y en las redes sociales. Y bueno, nada, entonces muchísimas gracias por estar aquí en este capítulo con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que nos escucharon. Recuerden seguir y interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Y nos vemos a todos. No me despido hoy de Germán porque no sé qué pasó. Ya les contaremos en el siguiente episodio. Y gracias, Luciano, por estar acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Dejo también mi Instagram, que ahí publico cuestiones de psicodrama si a alguien le interesa. Ah, por supuesto, Es por supuesto. Luciano Cero López, ¿no? Es así, Luciano Cero López. Ok, listo. Bueno, Muchas gracias. Chao a todos. cuídate.